El petróleo resulta un enclave de la economía mexicana, un esfuerzo que generaciones pasadas realizaron para asegurar, en beneficio de la nación, el usufructo de este recurso natural y finalmente, en el ámbito de la geopolítica, un bastión de nuestra soberanía. Es por esto que en esta ocasión hemos invitado a la doctora Claudia Sheinbaum y al maestro Mario Di Constanzo, secretarios de Patrimonio Nacional y de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, para tratar el tema del petróleo. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Pues primero muchas gracias por la invitación a esta inauguración del Círculo de Estudios de Cuapa. En particular gracias a Maru por ser tan insistente en la invitación, que luego a veces la verdad es que ha sido tan grande lo de los círculos de estudio que se han formado no solamente en la ciudad sino en el país, que recibe uno muchas invitaciones para poder estar en muchos lugares y a veces pues no le da uno el tiempo, ¿no?, para poderlo hacer, pero pues aquí con muchísimo gusto estamos aquí, aparte que pues somos de la delegación Tlalpan. Yo voy a tratar de dividir la conferencia, primero que sea para entender un poquito lo que fueron las reformas de 1992 en el sector eléctrico y el impacto que han tenido en la actualidad, qué implicaciones han tenido, para entender un poco qué es lo que quieren hacer en el sector petrolero, ¿no? Y después de esta breve descripción de lo que ha pasado en el sector eléctrico, hablar un poco de por qué es tan importante el petróleo, no solamente en términos de nuestra vida cotidiana, sino en la importancia en el desarrollo del país, qué es lo que ha pasado con Pemex y el sector petrolero en el país en los últimos 30 años, y cuál es el discurso actual del gobierno usurpador y en general de los organismos financieros internacionales que intentan la inversión privada en este sector tan importante, y decirles después que estamos tratando de hacer esta comisión que se formó en la última reunión de la Convención Nacional Democrática a partir de enero del próximo año. Entonces, más o menos en ese orden voy a tratar de hacer la exposición. Los dos sectores, digamos, fundamentales del sector energético en México son precisamente el sector petrolero, que incluye el petróleo y el gas natural y algunos otros derivados, y el sector eléctrico, que es el que nos permite la electricidad que tenemos en el país. Actualmente el 98% de los poblados en el país están electrificados. Ambos sectores, uno en 1938 fue expropiado por el general Lázaro Cárdenas, después de una huelga de trabajadores petroleros, en donde las empresas transnacionales que tenían los recursos petroleros y el desarrollo de los recursos en su procesamiento, transformación, no quisieron resolver las demandas de los trabajadores, y en esta perspectiva y en una visión de muy largo plazo del general Cárdenas decide expropiar el petróleo con la participación de todos los mexicanos, como muchos de nosotros sabemos o nos han contado nuestros padres o abuelos que participaron de esta enorme labor que hizo el pueblo de México por rescatar los recursos naturales a favor del propio pueblo. En 1967 López Mateos nacionaliza la industria eléctrica en una visión similar, en la idea de que era el Estado quien tenía que desarrollar la electrificación del país para su propio desarrollo, y que las industrias privadas que tenían en sus manos la industria eléctrica no iban a permitir que esto se desarrollara. En 1992, con Salinas de Gortari, se hace un cambio a la ley de servicio público, además de los cambios constitucionales que se hicieron, en particular en el artículo 27 constitucional, prácticamente, o más bien no tocan el sector eléctrico ni tocan el sector petrolero, pero en el sector eléctrico hacen una modificación a lo que se llaman las leyes secundarias. En la electricidad, la ley secundaria es la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. En el artículo 3 de esta ley hacen una maniobra bastante ridícula, si uno la ve en la actualidad. Entonces el PRD se opuso a las reformas, pero no hubo la movilización para poder pararlas, en donde en la Constitución, en el artículo 27, claramente se dice que la electricidad es un servicio público.
y como servicio público tiene que estar en manos del Estado, y son las empresas del Estado las que tienen que desarrollarlas, en particular Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Cuando modifican la ley secundaria del sector eléctrico, en el artículo 3º de esta ley dicen: lo que no es servicio público, 2 puntos, y en el tercero de ese tercero dicen la producción privada de electricidad. Es decir, es un absurdo decir en la Constitución, en nuestra ley máxima, en lo que no se puede modificar, toda la electricidad debe ser servicio público, y en la ley secundaria dicen lo que no es servicio público es servicio privado. No, pues sí, pero no se permite, ¿verdad? Bueno, a través de esta argucia se desarrolla el sector privado de la electricidad en México. Durante muchos años, inclusive ya en el 99, Zedillo trata de cambiar la Constitución porque las empresas privadas de electricidad dicen: no es suficiente ese cambio en la ley que se hizo en el 92 y queremos mayores garantías para poder invertir en el sector eléctrico en México. Este cambio en la Constitución no se da, y entonces a partir de esta ley secundaria que hace Salinas, lo que empieza a ocurrir a partir del 2000 con Fox es que se empiezan a desarrollar las industrias privadas de energía eléctrica. ¿Cómo se desarrollan? Bueno, Comisión Federal de Electricidad licita una planta eléctrica privada, se construye la planta eléctrica privada y estos privados generan electricidad, y toda la electricidad que generan se la venden a Comisión Federal de Electricidad, como si Comisión Federal de Electricidad fuera un intermediario, y a su vez a Luz y Fuerza del Centro. Y a nosotros, los usuarios directos, nos llega ya directamente vendida por Comisión Federal de Electricidad o por Luz y Fuerza. Pero ha dejado de invertir la empresa estatal en el desarrollo de la infraestructura eléctrica y le ha dado esta parte a los privados. En la actualidad, el 31% de la electricidad que se genera en México la generan entes privados. Y estos entes privados no son nada más que industrias transnacionales eléctricas como Iberdrola de España o como General Electric de los Estados Unidos. Entonces están fundamentalmente dadas estas empresas tanto a empresas estadounidenses como a empresas españolas, fundamentalmente. En aquel momento el discurso, ¿cuál era? Fíjense que nos vamos a quedar sin electricidad, el país no se va a poder desarrollar. Todas las posibilidades que tiene el país para desarrollarse, pues es obvio que necesitan electricidad, y el Estado no tiene dinero para esa electricidad. Pero ¿saben quién tiene dinero? Los privados van a invertir. Pero resulta que estos privados en realidad no tienen dinero. Lo que hacen es pedir préstamos a los bancos para que les otorguen a través de estos préstamos la posibilidad de invertir en estas empresas privadas de generación eléctrica. De tal manera que al final, fíjense lo que estamos haciendo los usuarios, o lo que está haciendo el pueblo de México, o lo que está haciendo al final a través del Estado todos los mexicanos. Comisión Federal de Electricidad le paga a un privado por la generación eléctrica de los próximos 30 años. En ese costo de esa generación eléctrica pues vienen los préstamos que pidieron a los bancos y las ganancias de esos privados, porque los privados no invertirían si no tuvieran ganancias asociadas. Resulta que estamos pagando más caro el préstamo que pidieron los privados que si lo hubiera pedido directamente Comisión Federal de Electricidad para desarrollar sus propias empresas. Porque aquí Mario les puede explicar que cualquier préstamo que se pide a un banco, pues le sale mucho más caro a un privado que no tiene el respaldo de un Estado como el mexicano, al que le pudieran dar tasas de interés más bajas. Entonces al final, en este momento estamos pagando un porcentaje altísimo de la electricidad que se está generando a unos precios más altos de los cuales hubiera generado Comisión Federal a través de pedir un préstamo. Entonces estamos pagando los préstamos, las ganancias de los privados a través de alguien que está, lo único que está haciendo es siendo un tercero en la generación de electricidad cuando esa la podía desarrollar el propio Estado. Y al final lo que tenemos son situaciones como por ejemplo la que ocurrió en Tabasco, que ha estado denunciando nuestro presidente legítimo, en donde como Comisión Federal de Electricidad tiene contratos con estos privados,
por no romper los contratos que tiene con estos privados, ha dejado de generar con las propias plantas de Comisión Federal de Electricidad. Y entonces las hidroeléctricas, que a Comisión Federal de Electricidad le sale mucho más barato generar con ellas, las tiene funcionando poquitito y a las empresas privadas las tiene funcionando al máximo. Lo único que hace eso pues es beneficiar a los privados y dejar de beneficiarnos a todos nosotros, porque al final de cuentas ese contrato que se hace para los próximos 30 años con los privados se traduce además de todo en una deuda contingente de Comisión Federal de Electricidad que se incluye en los famosos pidiregas. Entonces nos estamos endeudando todos los mexicanos para los próximos 30 años, generando una electricidad que podría haber generado directamente Comisión Federal de Electricidad con una deuda todavía menor. Pero aún más grave, resulta que Comisión Federal de Electricidad ha mandado construir más plantas de las que el país requiere. Cualquier técnico de electricidad les dice que la electricidad se genera al mismo tiempo que la consumimos. Entonces no podemos almacenar electricidad como si pudiéramos fabricar zapatos y los tenemos ahí almacenados para el año que entra, que se van a vender. La electricidad no se está generando en el mismo tiempo que se consume. Entonces, cuando tenemos muchas más plantas de las que necesitamos, pues necesitamos una parte para que si algunas plantas salen a mantenimiento, pues otra parte puede entrar. Necesitamos técnicamente un margen de reserva sobre el 27%, es decir, 27% más de lo que actualmente consumimos. México tiene un margen de reserva de alrededor del 50%, es decir, tenemos 25% más plantas de las que necesita el país. Esas plantas están funcionando a todo lo que dan, teniendo paradas nuestras propias plantas de Comisión Federal de Electricidad. Y lo que es más grave, todas esas plantas usan gas natural y México no ha desarrollado lo suficiente para tener suficiente gas natural, o no tiene tanto gas natural como tiene petróleo, si quieren verlo así. Y entonces estamos importando ese gas natural que se va a la empresa privada generadora de electricidad para usar electricidad que ni siquiera necesitamos, porque no necesitaríamos tanto. Esa es en realidad la situación actual que estamos viviendo en el sector eléctrico. Una deuda muy grande que no tendría que haber sido necesaria, unos terceros que no hubiéramos requerido, porque nunca lo requerimos y en este momento no lo requerimos, y si lo que se requería es inversión, pues lo estamos obteniendo directamente de los bancos y no de los supuestos privados que nos están salvando. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en electricidad y esto es más o menos lo que quieren hacer con el petróleo. El petróleo es quizá todavía más importante que la electricidad, porque la electricidad requiere de petróleo para poderse generar, o de derivados del petróleo para poderse generar, o de otros combustibles o de otras fuentes primarias de energía que se llaman. Entonces el petróleo es fundamental para nuestro desarrollo. Actualmente el 80% de toda la energía que consumimos para nuestro transporte, para la electricidad, para todo lo que ustedes imaginen que utiliza energía en nuestra vida cotidiana, proviene del petróleo y del gas natural, pero fundamentalmente del petróleo. De tal manera que pensar a México sin petróleo significaría que en este momento tendríamos que importar el petróleo que actualmente estamos consumiendo. No hay otra fuente en este momento que podría sustituir a la fuente petrolera. Es importante por eso, es importante porque tenemos suficiente petróleo para poder pensar que en ese energético se basaría el futuro del país. Es decir, es difícil pensar que México, el desarrollo de México se basara en la agricultura, en las situaciones en las que está el campo mexicano. Es difícil pensar que se basaría en la industrialización sin petróleo. Y teniendo este recurso tan importante, que no solamente es importante para México, sino para todo el planeta, es obvio pensar que este recurso es fundamental para el desarrollo de México en los próximos 30 años. Inclusive, para poder generar otras fuentes de energía que sustituyeran al petróleo, requerimos los recursos que actualmente nos está dando el petróleo para poder invertir en otras fuentes de energía. Inclusive para eso nos sirve el petróleo. ¿Por qué también es importante el petróleo? Bueno, ya Mario les va a extender la información
de cuánto del petróleo, cuánto de lo que se exporta de petróleo estamos obteniendo para los recursos del presupuesto federal, que es el 40% del presupuesto federal lo que viene del petróleo. Y es tan importante el petróleo no solamente para México, sino en lo que significa en términos de la geopolítica mundial. Solo piensen que Irak fue invadido por Estados Unidos por el petróleo, que el conflicto del Medio Oriente es el conflicto del Medio Oriente fundamentalmente, o una de las razones fundamentales es por el petróleo. México produce alrededor de 3 millones, ahora menos, pero cerca de 3 millones de barriles diarios de petróleo. 1.5 millones de barriles diarios se van prácticamente directos a Estados Unidos, y otro 1.5 millones de barriles los consumimos para nuestro desarrollo. Solo para decirles, Estados Unidos consume diariamente 40 millones de barriles de petróleo diarios. El mundo consume 100 millones de barriles de petróleo diarios, más o menos. Entonces, en esa perspectiva, el tener un recurso tan importante pues es fundamental, y no solo en términos del desarrollo económico, sino en términos de soberanía. Jalife dice, que es otro compañero que está en la Comisión de Petróleo, que ha estado junto con nosotros en esta lucha, que además escribe en La Jornada, dice: sin petróleo prácticamente pasaríamos a ser una franquicia o una sucursal de los Estados Unidos, porque si ahora dependemos, estaríamos dependiendo mucho más. De tal manera que el petróleo significa todavía mucho más que lo que hemos platicado en el sector eléctrico. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años con el sector petrolero? De manera deliberada se ha estado dejando de invertir en el sector petrolero, como se dejó de invertir de manera deliberada en la electricidad para promover la inversión privada. Hace 30 años que no se construye una nueva refinería en el país y estamos importando el 30% de la gasolina que consumimos. Petróleo, como sale del pozo, no se puede consumir, tiene que refinarse, tiene que procesarse. Entonces el petróleo produce gasolina, produce diésel, produce combustóleo, produce gas LP, y eso es lo que producen las refinerías. Como no tenemos suficientes refinerías, mandamos a refinar nuestro petróleo a los Estados Unidos y nos lo regresan, y obviamente pagamos mucho más caro por el barril de gasolina que lo que nos compran el barril de petróleo crudo. Hace 30 años que no se invierte en petroquímica, de hecho la petroquímica se privatizó. Hoy me llegó un correo electrónico porque la forma de privatización de la petroquímica, que es lo que produce todos los plásticos, todos los fertilizantes, todos los derivados del petróleo que no son combustible, provienen de la petroquímica, que es pues lo que tenemos en toda nuestra vida cotidiana. La forma de privatización que encontraron para la petroquímica es que privatizaban el 49% y el 51% se lo quedaba el Estado, y luego llamaron petroquímica secundaria a una parte de la petroquímica y esa la privatizaron. Me llegó un correo electrónico de que la manera en que está Pemex buscando que no se caigan las petroquímicas, porque no ha habido suficiente inversión, es que ahora quieren rentar el 51% de las petroquímicas que le pertenecen al Estado, de tal manera que obtengan una renta y lo demás pues lo desarrollen los privados y las ganancias se las queden los privados del desarrollo de la petroquímica. Prácticamente no han invertido en ductos, de tal manera que hay una falta de mantenimiento terrible en ductos, ocasionando miles de accidentes que hay en todo el país. Y lo más importante quizá, no han invertido en exploración y explotación de petróleo, de nuevos yacimientos. De tal manera que cualquiera que tiene una tiendita, pues sabe que si se le acabaron 3 chicles, tiene que ir a buscar su reserva, ¿verdad?, de chicles para poder vender a la próxima semana sus chicles. Bueno, aquí con el petróleo lo que hicieron es que se fueron acabando los actuales yacimientos que tienen y no han invertido en las reservas, en aquello que les va a permitir seguir manteniendo la producción para los próximos 30 años. Además, sabiendo que México tiene petróleo, porque el petróleo lleva todo un proceso de exploración, se hace una prospectiva, tenemos la probabilidad de que estén allí, pero al final tenemos que hacer un pozo para saber si realmente el petróleo está allá abajo. Es como si anduviéramos en busca de un tesoro y tenemos más o menos el mapa de dónde está el tesoro, pero hasta no excavar y no saber que el oro está allá adentro, pues no tenemos la certeza de que está allá adentro. Igual es con el petróleo. O sea, nuestro tesoro tenemos que hacer pozos de
exploración para saber que realmente está ahí. Bueno, lo que ha ocurrido es que no han hecho inversión en exploración y entonces seguimos teniendo la probabilidad de que ahí esté el tesoro, pero en realidad no sabemos cuánto tesoro tenemos allá abajo. Solo tenemos la probabilidad de que hay tanto tesoro allá abajo, ¿verdad? De que hay tanto petróleo. Y han dejado de invertir de manera deliberada. Entonces el gran pozo de Cantarell, que fue descubierto a finales de los 70s, ¿verdad? Ya se lo están acabando, y además se lo están acabando de la manera más bruta, porque todos los técnicos petroleros lo que les dicen es que deberían de haber inyectado gas natural para sacar más petróleo, y están inyectando nitrógeno, y entonces el 40% del petróleo se está quedando allá abajo sin que tengan después posibilidades de sacarlo. Pero bueno, más allá de eso, se están acabando Cantarell y no están haciendo inversiones. ¿Y cuál es el discurso ahora? Es que no hay dinero. No hay dinero, y entonces ¿qué necesitamos? Pues de la inversión privada. La señora secretaria de Energía, la Cristina Kessel, cada día declara en un periódico diferente, en un medio diferente, que no es que solo queden 6 años de petróleo, que se equivocaron, ¿verdad? Porque los inversionistas internacionales les decían, pues si nomás tienes 6 años, entonces ¿para qué quieres que invierta, verdad? No, fíjense que hay para los próximos 40 años, pero el problema es que no tenemos dinero para sacarlo. Pero lo que está más grueso es que ese petróleo está por allá por las aguas profundas del Golfo de México. Y las aguas profundas, no, pues está cañón explotarlas, es más, no tenemos tecnología para hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues a los inversionistas privados, ahora les llaman alianzas estratégicas. Necesitamos alianzas estratégicas para poder sacar ese petróleo que está ahí, porque si no, de otra manera, pues se nos va a acabar en los próximos 9 años, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado diciendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo que no hay dinero? Por supuesto que hay dinero. ¿Dónde está el dinero? El dinero está en los bolsillos de los funcionarios públicos para empezar. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos tienen sueldos por encima de cualquier sueldo de cualquier funcionario del mundo. ¿Por qué? Porque tienen seguros de gastos médicos mayores. Si quieren salud, que lo inviertan en el ISSSTE, que lo inviertan en el Seguro Social, que lo inviertan en los hospitales públicos y que no le paguen a los funcionarios seguros de gastos médicos mayores, que lo único que es dinero público que acaba en los hospitales privados. ¿Qué más han hecho? Se quejan de las pensiones de los que somos trabajadores del ISSSTE, ¿verdad? Pero resulta que los funcionarios públicos, si quieren tener jubilaciones, ellos invierten 1,000 pesos y el gobierno les pone los otros 1,000 pesos. Entonces, si los funcionarios públicos con el dinero que tienen le ponen 100,000 pesos, pues de nuestros recursos, de nuestros impuestos, del recurso del petróleo, le ponen otros 100,000 para que el señor a los 6 años que se vaya, pues tenga una buena lana, porque quién sabe si le ofrezcan hueso en el próximo sexenio. Todo ese recurso que se ha dilapidado, que lo dilapidó Fox en los últimos 3 años en particular, que todo el recurso petrolero se lo gastaron en lo que se llama gasto corriente, ¿verdad? Que no hubo inversión, y menos inversión para el sector petrolero. Y un elemento adicional, el petróleo actualmente está cerca de los $80 el barril, y el presupuesto de la federación lo pusieron a cerca de $45 el barril más o menos, ¿no? Sobre 45. Y entonces esa diferencia entre $45 y en lo que está el precio es lo que le llaman, o lo que le llamamos aquí en México, el excedente petrolero. Bueno, ese excedente petrolero en un porcentaje muy pequeño se va a los estados, pero el otro porcentaje, el secretario de Hacienda dispone para dónde se va. Sí, él decide para dónde se va, si se va para ahorrarlo, si se va para donde se vaya, eso lo decide el secretario de Hacienda a discreción. Y eso lo aprobaron nuevamente nuestros diputados en este presupuesto federal, por cierto. Entonces lo que dice López Obrador es, todo ese recurso que podemos ahorrar, que Mario les puede decir exactamente cuánto es, y esos excedentes petroleros, invirtámoslos en Pemex. Metamos todo ese dinero en Pemex. Los 10,000 millones de dólares que estamos gastando para comprar la gasolina nos alcanzarían para 3 refinerías, en vez de estar importando la gasolina. Entonces, sí hay recursos. Lo que hay de parte del gobierno usurpador es una decisión de privatizar la industria petrolera, aunque dicen que no es privatización, que es inversión privada o que es alianza estratégica, como le vayan a llamar, pero en realidad
es que la ganancia, fíjense, el petróleo cuesta $6 producirlo, supónganse que ya muy caro cuesta $12 producirlo y se vende $85 el barril. Toda esa ganancia pues es de los mexicanos, por eso es una empresa estatal y por eso es un recurso de la nación, para que se distribuya esa ganancia entre los mexicanos. Si entran los inversionistas privados, pues obviamente se quieren llevar una parte de esa ganancia. Lo único que va a pasar, en vez de que esa ganancia sea para todos nosotros, pues va a ser para unos cuantos. Y entonces lo que hay es una decisión ideológica, una ideología neoliberal que corre por sus venas, en donde están absolutamente convencidos que el mercado es lo que le va a dar el futuro al país, pero ojalá fuera lo único que hubiera en sus cabezas. Lo otro que hay en sus cabezas es una rapacidad por apoderarse de los recursos que son del pueblo. Y que no me diga la Bastida, ¿verdad?, que a él le interesa mucho el desarrollo del petróleo, cuando él fue el promotor del Pemex Gate con 1.200 millones de pesos que se fueron directamente a su campaña, que es el que anda promoviendo la reforma petrolera. Y ahora resulta que el señor Reyes Heroles, que hace 3 años trabajaba en una empresa privada de petróleo a través de la empresa GEAISA, que es de su hermano, y que ahora tiene el CISEN, no le interesa también quedarse con una parte de esos recursos, y su interés está en la empresa privada, no está en la empresa pública. Y que no me diga Calderón que ahora resulta, después de darle la mitad de los contratos a su cuñado, que a él lo que le interesa es el desarrollo del país, y pues no tenemos dinero. En realidad también les interesa embolsarse, porque, como dice Andrés Manuel, no tienen llenadera. No solo es un asunto ideológico, sino también es un asunto de rapacidad en quedarse con los recursos de la nación. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El PRI y el PAN tienen un acuerdo ya en la Cámara de Diputados y particularmente en la Cámara de Senadores para meter una reforma a 2 leyes secundarias, igual que lo hicieron en la electricidad, a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo y a la ley orgánica de Pemex, y lo que pretenden es modificarlas para que se permita la inversión privada en prácticamente todas las áreas, y lo que más les interesa es la refinación y la exploración de petróleo, no lo que les interesa a ellos, sino obviamente lo que les interesa ya como ganancia privada, ¿verdad? No ellos como representantes del pueblo, sino ellos como individuos que lo que quieren es tener las mayores ganancias, y las mayores ganancias ¿en dónde están? Pues precisamente en refinación y exploración y explotación de petróleo. Entonces, quieren modificarlas, están pensando en modificarlas para el próximo periodo de sesiones, inclusive querían adelantarlo en este periodo, pero no lo pudieron hacer por el lío de la reforma electoral. El próximo periodo de sesiones inicia el 1 de febrero del próximo año, y entonces el 18 de noviembre se conformó, o Andrés Manuel conformó una comisión que puso a votación en la Convención Nacional Democrática, en donde estamos una serie de compañeros. Nos hemos estado reuniendo y estamos, yo creo que mañana sacamos ya lo que sería el plan de acción para enero. Y esencialmente estamos pensando por lo pronto, así en principio, 2 cosas. Uno es la constitución del Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo, en un gran movimiento en donde involucremos a todos aquellos que están en el PRD, que no están en el PRD, que están en las redes, que no están en las redes, que están solitos, que no están solitos, pero que están de acuerdo, o a lo mejor ni siquiera votaron por López Obrador, pero no quieren que se venda el petróleo, pues que se involucren en este gran movimiento. La idea es tener representación en las 32 entidades de la República, y particularmente para el 15 de enero estamos llamando a una jornada nacional de información, en donde en las 32 entidades haya distintas actividades, en donde estemos informando a la población qué es lo que se pretende hacer con el petróleo, como la primera iniciativa para poder avanzar pues ya en iniciativas de movilización. Lo que ha dicho Andrés Manuel es, si nuestro movimiento sirve para algo, es precisamente para evitar que se privatice el petróleo. No es solamente para pensar que nos vamos a preparar para el 2002, porque si llegamos al 2002 en una condición en donde ya ni el petróleo es nuestro, pues aunque ganemos la presidencia ni siquiera tendremos los recursos para poder desarrollar una serie de cosas, y además estaríamos en manos todavía peor de lo que estamos ahora, de unas cuantas personas y de unas cuantas empresas. Si nuestro movimiento es importante, tendrá que ser lo suficientemente importante para poder parar una reforma de este tipo, porque aquí sí va la nación de por medio, no solamente va
los intereses de unos, los intereses de otros. No, aquí va la nación de por medio, porque es la posibilidad de que la nación pueda desarrollarse. Así que pues los estaremos invitando a todas estas actividades, a que estemos informados, a que desarrollemos pues toda la movilización que sea necesaria, obviamente de manera pacífica, pero como dijo Andrés Manuel, si es necesario se va a tener que parar el país para evitar la privatización del petróleo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Creo que Claudia dio una muy buena explicación de todo esto. Quizás lo único que le faltó decir es que el que distribuye los excedentes de manera discrecional es el que se come media vaca diaria, no yo. Pero bueno, pues mucho de lo que ha presentado Claudia es lo que ha llevado y lo que llevó a nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, a plantear este proyecto de rescate al sector energético. Primero que todo, antes de entrar de lleno a redondear lo que consiste el proyecto, le señalaría una cosa muy importante, porque ahorita resulta que en los medios pues Pemex es la niña fea de la película, le estallan las tuberías, tiene derrames, tiene el petróleo, vaya, es la empresa más nefasta del mundo. Habría que considerar dos cosas cuando se dice eso: que cuando ha habido excedentes petroleros, todo el mundo se reparte los excedentes menos Pemex. Y dos, que las finanzas públicas existen, el gobierno ha tenido para pagar su gasto, para realizar la poca inversión que ha hecho en educación, en salud, gracias a que Pemex paga de impuestos el equivalente al 57% de sus ingresos, mientras que empresas como Bimbo o como Walmart pagan de impuestos pues el equivalente al 2% de sus ingresos. Es decir, no hay ninguna empresa en el mundo que sea competitiva, que sea eficiente, si le entrega al fisco pues el 60% de lo que recibe. El otro punto es que, pues sí, efectivamente somos un país petrolero. El petróleo debe ser la base de desarrollo. Lo que sucede aquí es que México se ha excedido. Así como en algún momento de su historia en Chile, pues las exportaciones de cobre eran su principal ingreso. Bueno, pues está bien que el petróleo tenga un peso en las exportaciones mexicanas, pero el chiste es que dejemos crecer a la industria. Aquí no, aquí se le ha querido matar, y originalmente, bueno, pues es porque el resto de las empresas no pagan impuestos, de las grandes empresas. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si esto lo combinamos con un gobierno que recauda muy poco, porque no recauda de quienes deben de recaudar, pero además gasta muy mal, pues no tiene recursos para invertir. Le hace las inversiones particularmente en el sector energético. Si nosotros recordamos, o muchos de nosotros recordaremos, por ahí por los 95, 96, 97, 98, que el precio del petróleo andaba por abajo, pues año con año veíamos que el gobierno iba a ajustar su gasto, ¿sí? Pero nunca oímos que los funcionarios públicos se bajaran los salarios, ni que dejaran tener autos o celulares. Siempre estos recortes pues eran en tres áreas fundamentales: en proyectos energéticos, en infraestructura hidráulica y al campo. El destino nos está alcanzando, el destino nos ha alcanzado. En materia de campo,
tenemos una crisis impresionante. En materia de inversión pública, pues tenemos una crisis energética. En materia de inversión, por eso importamos gasolina de China, porque estamos pagando estos recortes al gasto de inversión. Ahora bien, el argumento, como dice Claudia, es que el gobierno no tiene dinero, no ha tenido dinero ni tiene para invertir. Y esto nos debe hacer reflexionar cómo la única empresa en el país que vende gasolina y que exporta petróleo puede estar en quiebra. Esto de entrada es absurdo. Por eso es que de ahí surge el planteamiento que hace Andrés Manuel López Obrador en este plan energético, que consta fundamentalmente de dos grandes acciones. La acción en materia financiera, que es cómo inyectarle recursos a las áreas de la industria, a exploración, a inversión, a desarrollo de refinerías, de dónde deben de provenir estos recursos, sin la necesidad de la inversión o del dinero de la iniciativa privada. De aquí se han planteado tres grandes fuentes. La primera es del excesivo ahorro, del excesivo gasto corriente que ha tenido el gobierno. Si nosotros revisamos lo que ha sucedido entre el 2001 y 2006, por ejemplo, el gasto corriente del gobierno prácticamente se duplicó. Nada más para darles un ejemplo, en el 2000 los servicios personales, los sueldos y salarios que pagó el gobierno fueron del orden de los 325,000 millones de pesos. Para el presupuesto que se acaba de aprobar, el pago de salarios va a ser de más de 713,000 millones de pesos. Esto porque se ha incrementado no por el gasto en el maestro, no por el gasto en el médico, porque pues finalmente un funcionario público de alto nivel gana en promedio 12 veces más que un maestro o que un médico. ¿Por qué? Porque el primer discurso que nos dicen los de enfrente es que se gasta mucho en salarios porque hay muchos médicos y hay muchos maestros. Pero esto es falso. Aquí lo vemos y nosotros vemos cuánto gana un médico y cuánto gana un director de área en el sistema de administración tributaria o cualquier otra dependencia del sector público. Por eso es que parte de la estrategia es reducir no solamente las percepciones, sino todas las prebendas que van acompañadas a estos puestos en la administración pública, estos altos puestos. El otro punto, del cual también estamos planteando ahorros, es este llamado gasto de operación. Es decir, cuando el gobierno lleva a cabo algún programa, pues requiere recursos para operar este programa. Si va a lanzar un programa de apoyo al campo, pues a lo mejor necesita gasolina para la camioneta que va a llevar estos apoyos. Este crecimiento del gasto de operación también ha sido, yo diría, criminal, ha sido exponencial este crecimiento. Figúrense ustedes que si el gobierno hace una obra pública, al construir algo, pues va a necesitar más llamadas telefónicas y más gasolina, más movimiento de autos. Esto es normal. Pero si nosotros vemos qué ha sucedido en este periodo entre 2000 y 2006, nos damos cuenta que mientras que el gasto de operación creció en casi 400,000 millones de pesos, el gasto en inversión, la inversión física directa del gobierno, creció nada más 19,000 millones de pesos. O sea, no hay una relación.
entre lo que ha construido, entre la obra pública, la inversión, y lo que gastó en otro tipo de gastos. Y el mejor ejemplo de esto es si nosotros revisamos lo que recientemente ha publicado la dependencia del que se come media vaca diaria con relación a lo que ha pasado este año, al mes de octubre. Si nosotros vemos qué ha sucedido al mes de octubre, por ejemplo, de 2007, nos damos cuenta que en promedio ha habido de excedentes petroleros, como lo mencionaba Claudia, al mes de octubre, casi 97,000 millones de pesos, nada más de puros excedentes petroleros. Mientras tanto, si revisamos en qué ha gastado el gobierno, nos damos cuenta que el gasto en inversión ha sido de solo 200,000 millones de pesos, mientras que el pago de salarios ha sido de 509,000 millones de pesos, o sea, más del doble. ¿Qué sucede cuando en una familia, en una economía familiar, pues nosotros empezamos a gastar en nimiedades y no hacemos por ver cómo aumentamos los ingresos de la familia? Pues nos vamos haciendo más chiquitos, nuestra economía se va haciendo más chiquita. Es lo mismo que le pasa al país cuando suceden este tipo de cosas. O por ejemplo, que estalla un ducto de Pemex y todo el mundo sataniza a Pemex. Les voy a dar un dato. A pesar de que hemos tenido ingresos excedentes por 97,000 millones de pesos, si nosotros vemos el último reporte que reporta este informe de Finanzas de Hacienda, nos encontramos con que el gasto en proyectos de mantenimiento o el gasto para mantenimiento de proyectos ha sido solo de 2,000 millones de pesos. Por eso estallan las tuberías de Pemex, porque no han tenido el mantenimiento adecuado. Entonces, necesitamos reducir el gasto para generar o liberar recursos que sean destinados a la inversión en Pemex. La otra, la señaló Claudia también, que es la utilización de estos excedentes petroleros exclusivamente en el sector energético. Esto es muy importante porque al final de cuentas, cuando ha habido excedentes petroleros, todo el mundo, en mayor o menor medida, se lleva una tajada. Y aquí hay que decirlo también, hay una parte de estos recursos que se han ido a las entidades federativas. Pues sí, pero también en las entidades federativas ha habido un tremendo despilfarro de gasto corriente. Creo que el caso de Tabasco también es muy ilustrativo. Tabasco ha recibido excedentes petroleros y en lugar de invertirlos en construir bordos, fue para manejar procesos electorales. De tal manera que Pemex es el que menos recibe estos excedentes. Por lo tanto, el plan es generar ahorros y además utiliza esos excedentes para el sector petrolero. De acuerdo con nuestros cálculos, esto podría generar la capacidad de poderle inyectar a Pemex en promedio 400,000 millones de pesos, que serían repartidos en todas las ramas de construcción de refinerías, exploración, refinación, que en este momento requiere la industria petrolera. La otra parte, que tiene que ver con la deuda que se ha generado en Pemex, precisamente por la aplicación de estos proyectos conocidos como pidiregas, y los cuales, dando el caso del sector eléctrico, Claudia definió muy bien. ¿Qué ha sucedido o qué son en específico los pidiregas? El nombre completo de los pidiregas es proyectos de impacto diferido en el gasto público. ¿Y cuál es la mecánica o cómo funcionaron originalmente estos proyectos? Bueno, estos proyectos, a alguien se le ocurrió la brillante idea por ahí de 1992-95 de
decir, bueno, si Pemex va a realizar una obra de mantenimiento de un ducto o de exploración, pues que no distraiga recursos del presupuesto para que con ese dinero se puedan hacer escuelas. Entonces lo que va a hacer es licitar una obra, licitar un proyecto, un servicio, para que sean los privados los que lo lleven a cabo con recursos privados. Y cuando el proyecto esté en marcha, pues se le paga con lo que genere el proyecto. Pues en principio el esquema sonaba hasta bien. Pero ¿qué pasó en el camino? Bueno, pues el espíritu de estos pidiregas se pervirtió gracias a la corrupción. ¿Por qué? Porque, como dijo Claudia, los que ganaban estos proyectos no tenían los recursos para hacerlo, salían y pedían crédito, y obviamente un privado, o cuando se le presta a un privado, las tasas a las que se le prestan son mayores. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que un privado, o el riesgo de que un privado no pague, es más grande que el riesgo de que el gobierno del Estado no pague. La deuda de un país es una deuda soberana que se paga, pero un privado pues puede quebrar. Pero la brillante solución que encontraron para esto y para seguir fomentando la corrupción fue que el gobierno actuaría garantizando la deuda en que incurriera el privado. Se generó un mecanismo llamado un fideicomiso, llamado Master Trust, fideicomiso maestro, y este fideicomiso con recursos públicos garantizaba el endeudamiento en el que incurrieran los privados. Entonces, al final de cuentas, el gobierno acababa pagando en un principio la mayor tasa de interés que adquiría o que tenía que pagar el privado, y después acabó teniendo que desviar recursos presupuestarios para garantizar esta deuda. Es decir, y en términos muy prácticos, lo que se creó es un intermediario. Artificialmente creamos un intermediario que no necesitábamos, al cual estábamos comprando o pagando las obras de inversión, con todos los mayores costos que esto implica. Hubo una utilización indiscriminada de este tipo de proyectos, a tal grado que en este momento la deuda de Pidiregas es mayor que la deuda externa. La deuda de Pidiregas se ubica en este momento alrededor de unos 650,000, 700,000 millones de pesos, y la deuda externa se ubica en alrededor de 450,000 millones. Tan solo en el 2008, Pemex va a enfrentar amortizaciones, pago de principal de Pidiregas por el orden de los 70,000 millones de pesos, y va a pagar intereses como por 31,000 millones. De un presupuesto que le aprobó la Cámara de Diputados de 182,000 millones. Es absurdo. ¿Qué planteamos para solucionar este problema? Porque nos dicen que la deuda de Pemex es muy alta. Entonces, planteamos la utilización de un porcentaje de las reservas internacionales para pagar o para prepagar estos proyectos, para terminar con este alto costo. No estamos planteando ningún sueño guajiro. En el 2006, en febrero del 2006, el gobierno mexicano utilizó reservas internacionales para prepagar la deuda externa. Se dio todo un debate si lo que debe de hacer era prepagar la deuda externa o prepagar proyectos como Pidiregas. Desde luego que no le convenía pagar proyectos Pidiregas, porque en el momento en que se vayan liquidando estos proyectos, bajan los intereses que tiene que pagar Pemex. Entonces Pemex ya no es la niña fea de la película. Contablemente se arregla Pemex. Entonces la estrategia financiera abarcaría estos tres
grandes rubros. La otra gran rama o la otra gran acción es precisamente desarrollar la industria petrolera. Es decir, a raíz de las modificaciones que también se hicieron o que intentaron o que iniciaron los intentos de privatización de Pemex, si ustedes recordarán, por ahí de los 80s, con el brillante Carlos Salinas de Gortari, separa a estas empresas y crea varias subsidiarias. ¿Para qué? Para que el Estado y no la economía se beneficiara de las políticas o los precios que le llaman precios de transferencia. ¿A qué me refiero con esto? Que es verdaderamente absurdo, por ejemplo, que Pemex Extracción o que el gas que extrae Pemex se lo venda a Pemex Petroquímica a precio internacional. ¿Por qué? Porque Pemex Petroquímica pierde competencia cuando se dedica a hacer petroquímicos. ¿Por qué? Porque el insumo es caro y el insumo lo está obteniendo del subsuelo de un país petrolero. ¿Sí? Y por eso no somos autosuficientes en petroquímicos, con implicaciones tan importantes, por ejemplo, como en el caso del amoníaco. El amoníaco es un insumo muy importante para producir fertilizantes. El fertilizante representa el 20% del costo de la producción de maíz. Y maíz lo tenemos que importar de Estados Unidos porque dicen que ahí es más barato. Pues bonito el asunto. Y vean las implicaciones que tiene o que puede alcanzar tener la absurda política de precios que hemos tenido. ¿Quién se beneficia? El Estado, con la recaudación de impuestos, que se lo va a gastar no en inversión sino en sueldos de funcionarios. Por eso la otra gran parte de esta estrategia es replantear y volver a crear o recuperar esta industria petroquímica. Los ingenieros petroquímicos dicen, y tienen mucha razón, que la petroquímica es el queso de la leche. ¿Qué quiere decir? Que si yo vendo leche, pues le saco algo, pero si vendo queso, le saco 3 veces más. Es lo mismo con los petroquímicos. Es lo mismo con esta cadena importante, la cual además fue ahí segmentada, en tiempos de Salinas de Gortari, creando lo que se llama petroquímica básica y secundaria. Ahora, esto es tan grave que le quita competitividad a la industria nacional. Es decir, empresas que utilizan petroquímicos en sus procesos de producción, pues también salen de competencia y no pueden competir en los mercados internacionales porque estos insumos son muy costosos. Al mes de octubre, las finanzas públicas han registrado lo que se conoce como superávit. ¿Qué es el superávit? Es que se tuvieron más ingresos que gastos. Al mes de octubre hay un superávit fiscal de 188,000 millones de pesos. Y tengan la seguridad que no se van a gastar 188,000 millones de pesos de aquí a fin de año. Y sin embargo, son incapaces de utilizar ese dinero para incrementar la inversión para el próximo año en Pemex. Nada más para que tengan una idea, el superávit fiscal que hay en este momento es mayor que el presupuesto aprobado para Pemex el próximo año, que son 182,000 millones de pesos. Por eso la importancia, y por eso es el planteamiento que vuelve a hacer, en este caso, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, que es, yo creo que muy limpio, es muy certero, es específico, como lo hizo en su momento en el asunto de la reforma fiscal. ¿Qué se requiere, yo diría? ¿Qué se requiere para esto? Se requiere que recuperemos
la identidad nacional. Se requiere que entre los legisladores, como le dicen ahora los analistas de Televisa, voluntad política, yo les digo pantalones, para que se implemente este programa. Es muy sencillo y es volver al sentido común de un país que tiene una riqueza petrolera, pero que definitivamente ha sido utilizada para mantener a las finanzas públicas y buscando siempre todos los argumentos necesarios para privatizar. Y creo que una de las tareas que tenemos nosotros como ciudadanos es difundir esta información y no dejar que los medios nos avasallen con las barbaridades que están publicando y que están diciendo. Creo y estoy absolutamente convencido de que, bueno, llega un momento en que se dice que en Pemex hay mucha corrupción. Y es cierto, hay mucha corrupción. La diferencia es que cuando vemos en TV Azteca, en Televisa, el anuncio de la corrupción, atrás va el mensaje, es que privatizándola se va a acabar la corrupción. ¿Qué pasó con los bancos? ¿Qué pasó con las carreteras? Los ingenios. Y yo finalizaría diciendo, ¿cuál es el problema? El problema está incluso en el objetivo que ellos han manejado para privatizar cuanta cosa se han encontrado en este país. Y en todo caso, la teoría más neoliberal dice que hay que privatizar cuando se va a mejorar el mercado y el bienestar de la gente. Pero aquí en México ni siquiera ha sido ese el objeto de la privatización. Siempre el argumento ha sido: el Estado no tiene recursos. ¿Qué chascos nos hemos llevado? Como cuando en el asunto de la ley del ISSSTE aparece un informe del auditor que dice que lo que no se recaudó entre 2001 y 2005 equivale al 80% de las pensiones que pagó el gobierno. O sea, el argumento de no hay recursos está más que demostrado que no es un argumento válido, ni económicamente, ni técnicamente, ni financieramente, para privatizar no solo Pemex, sino cualquier otro sector en la economía. Lo que tenemos que hacer, y nuestra tarea, es difundir y estar muy conscientes de esto. El petróleo es la riqueza, es el futuro, por lo menos de la siguiente generación de mexicanos, o de una o de dos, que son nuestros hijos. En la medida en que nosotros no actuemos, nos vamos a volver cómplices. Y el error no lo vamos a pagar nosotros, lo van a pagar nuestros hijos. Muchas gracias.